Socavamiento en Ciudad San Cristóbal en Mixco causa temor entre vecinos y siembra caos en el abundante tránsito del sector sin que haya intervención de las autoridades. Pacientes de los hospitales nacionales se ven obligados a efectuar largas filas para esperar el despacho de medicamentos cada vez más escasos. Reducción del número de beneficiarios de la tarjeta social de la energía eléctrica es objeto de polémica al desconocerse quién la autorizó. Y en noticias del mundo, choferes se crucifican en huelga del transporte de pasajeros en demanda de mejoras salariales en Paraguay. Además, el precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, presenta polémico libro en el que ataca los males de su país. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poroj. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para hoy miércoles 4 de noviembre de 2015. Nosotros en unos instantes les vamos a transmitir las imágenes de lo que a esta hora se convierte en noticia en nuestro país y en el mundo. Precisamente hoy por la mañana diversos operativos se generaron en todo el país, en diversos departamentos, 2 operativos específicamente para desmantelar bandas del crimen organizado, unas indicadas de lavado de dinero y también relaciones con el narcotráfico y otra específicamente que tenía que ver con la fuga de información y el traslado de información a estructuras criminales. Ambas bandas fueron denominadas como Operación Cisne Blanco y la otra Jaque. Varias personas fueron detenidas, incluidas, como lo estuvimos viendo en la conferencia de prensa de hace unos instantes que transmitió Canal Guatevisión, varios trabajadores del Ministerio Público, ellos sindicados, como repetimos, de fuga de información, trasladar información a personas que pertenecen al crimen organizado y que luego lograban conocer cómo evidenciar y también disimular y realizar fuga de las personas que en apariencia iban a ser capturadas por parte del Ministerio Público. Esta conferencia de prensa acaba de terminar hace unos instantes y la fiscal general y los fiscales del Ministerio Público daban a conocer cómo lamentablemente la corrupción se ha incrustado incluso en las esferas de la Fiscalía. Incluso en ese lugar se llevaron a cabo las detenciones esta mañana. En unos instantes tendremos nosotros la información de lo ocurrido al respecto de estos diferentes allanamientos. Nuestra compañera Dulce Rivera está con nosotros y nos informa al respecto de lo que ocurre en el Congreso de la República. También información importante. Dulce Rivera está en el Ministerio Público, me confirma nuestro compañero Mario Cepeda, y ella nos tiene ya la información de lo que ocurrió en esta conferencia de prensa que, como le repetimos, acaba de concluir 2 allanamientos, la Operación Cisne Blanco y la Operación Jaque. Dulce, buenas tardes. Vamos adelante contigo. ¿Cuál es el resultado de estos allanamientos? Adelante, te escuchamos. Gracias, William. Muy buenas tardes. Precisamente hace unos minutos concluyó ya la conferencia de prensa brindada por autoridades del Ministerio Público y así también del Ministerio de Gobernación. Y en este sentido, pues han dado ya a conocer los resultados de esta operación denominada Cisne Blanco, en la cual se captura a 3 trabajadores del Ministerio Público y a 2 personas más, quienes filtraban información y pues fugaban, o había una fuga de información de diferentes casos en los cuales se apoyaba a algunos abogados litigantes para que a la hora de hacer las imputaciones del Ministerio Público en los juzgados correspondientes tuvieran ellas la información antes que fuera presentada en estos juzgados. Hablamos que son 3 personas, trabajadores del Ministerio Público, quienes tenían acceso a las bases de datos y a toda la información, incluso de casos bajo reserva, en la cual ellas trasladaban la información. Y es que se ha dado la captura también de este señor que era uno de los líderes de la estructura, que era un abogado litigante y quien coordinaba con los demás empleados del Ministerio Público para tener la información. Se trata del señor Luis López, que era abogado litigante y quien
solicitaba información a Rigoberto Castañón. Él pues también, que era un abogado, también trabajaba, y su esposa era una de las trabajadoras del Ministerio Público llamada Gladys del Cid, quien era oficinista 3 de la Secretaría General del Ministerio Público. Basándose en su cargo, pues obtenían la información y la trasladaban para que, como lo repito, ellos tuvieran la información antes que el Ministerio Público lo pudiera imputar ante los juzgados correspondientes. En este sentido, pues también se ha dado a conocer que entre los casos que ellos tuvieron información y hubo esta fuga de información, fue uno de ellos en el asesinato de 3 periodistas en Suchitepeques, así también con el caso del narcotraficante El Morado y también en el caso de los cigarreros. Todo esto, pues hay varios delitos a los cuales se les está imputando a ellos, teniendo en cuenta que pusieron en riesgo no solo la investigación y el proceso que llevaba el Ministerio Público, sino también a los trabajadores del ente investigador, quienes estarían a punto de realizar operativos cuando ellos venían y alertaban a las personas acusadas. En este mismo caso, pues el Ministerio Público ha señalado que la investigación se empieza a partir de abril, cuando se da a conocer y se crea la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, y en la cual tuvieron información por parte de una Fiscalía de El Salvador que había fuga de información en uno de los casos que se trabajaba en conjunto. Y pues es hoy cuando se desarticula esta estructura en la cual en por lo menos 7 casos ya documentados ellos habían dado información clasificada y en la cual habrían puesto en riesgo la investigación que realiza el Ministerio Público. Y también pues el Ministerio Público ha dado a conocer los resultados de otros casos como la operación Jaque, en la cual se daba el lavado de dinero a través de la compra de vehículos y en las cuales pues también han sido capturadas 14 personas, alrededor de 29 allanamientos, y también la captura de 2 trabajadores más del Ministerio Público, pero ellos por un caso específico, y es que en el vehículo en el que tenían asignado se les encontró $10,000 luego de hacerle un servicio mecánico, y por lo tanto fueron capturadas 2 personas. Es un agente fiscal y un auxiliar fiscal quienes estarían implicados en este caso, y que según las investigaciones este dinero sería de manera ilícita, por lo cual han sido capturadas. Esta es la información que se tiene hasta el momento desde el Ministerio Público. William, regreso contigo. Gracias, Dulce, por esta información. Vamos a dar los nombres de los detenidos en la llamada Operación Cisne Blanco. Se trata de Luis Enrique López Coronado, ex trabajador del Ministerio Público; Sigrid Gieman Álvarez, trabajadora del Ministerio Público; Carlos Antonio Cisneros Torres, trabajador también del Ministerio Público; Rigoberto Arturo Castañón Mejía, abogado litigante; y Gladys Eugenia del Cid Aguilar de Castañón, trabajadora del Ministerio Público. En más información, las imágenes que tenemos en pantalla son de las capturas precisamente y de la llegada de estas personas a la torre de tribunales, luego de la detención producto de las capturas que realizó la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público. Al menos se habla de 5 trabajadores de este ente investigativo. Los empleados de esta institución eran parte de una estructura dedicada a obtener y filtrar información de diferentes procesos e investigaciones. Todos fueron detenidos mediante orden girada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal. Y precisamente al respecto de este tema surgen muchos comentarios a través de las redes sociales. Ligia Herrera por eso está con nosotros y nos tiene información y los comentarios de ustedes, nuestros seguidores. Ligia, buenas tardes. Muy buenas tardes, William. Un gusto volver a compartir con ustedes en las emisiones de Noticiero Guatevisión. En Guatemala se sigue trabajando en desmantelar redes de corrupción y hoy 2 de ellas han generado muchos comentarios en las redes sociales, como bien decías, William. En este espacio compartimos parte de sus opiniones respecto a las capturas de personas que trabajaban en el Ministerio Público investigando a narcos, pero por debajo de la mesa les daban información privilegiada de las investigaciones, ayudándolos a escapar de los operativos policiales. Esta red se denominó Cisne Blanco y estas son algunas de las reacciones. El FRIDCAR afirmó: para los que siguen haciendo fechorías en sus trabajos de gobierno, sepan que ya los están controlando, así que arrepiéntanse y entréguense a las autoridades. Miren qué les conviene antes de ir a la cárcel. Vienen 4 años más de limpieza.
Juanra Morales dijo: ¿cuántos no quisiéramos un chancecito de estos y esa gente desperdiciando esa oportunidad? Israel Cepeda pidió que todo el peso de la ley caiga en esos traidores de la patria. Julio Rodríguez expresó: qué desgracia, ya no se puede confiar en las autoridades, ojalá sean drásticamente condenados para que así no hagan lo mismo que la gente nueva. Marito Cruz Arriola señaló: no solo narcotraficantes, con las extorsiones ellos les pasaban el norte a los extorsionistas de quien llegaba a quejarse y les trababan doble extorsión por chillarlos y hasta perdieron la vida muchos. Dandy Contreras opinó: tienen que pagar por lo que hicieron, ojalá no les vayan a dar medida sustitutiva como de costumbre. Gabriel Estrada: qué bueno, por fin creo que va por buen camino nuestra Guatemala. Rodrigo Gerardo Aguirre Morán cuestionó: nadie se preguntó por qué siempre que encuentran laboratorios de narcotraficantes siempre están vacíos. El Ministerio Público ayudando a criminales desde tiempos inmemoriales. José dijo: qué corrupción más generalizada y grosera la que estamos viviendo. La honestidad se practica desde casa. Quien no delinque no es más que un reflejo de lo que aprendió en su casa. Nuestros equipos continúan trabajando para mantener información actualizada en los noticieros, en Facebook Guatevisión y en Twitter @guatevisión.com. Su opinión es muy importante para nosotros. Los espero en la emisión de las 6 de la tarde y 9 de la noche. William, vamos contigo ya que tienes más enlaces e información importante de lo que está aconteciendo. Así es, Ligia, continuamos con más información de nuestros compañeros, los reporteros. Ellos se encuentran destacados en diferentes áreas y precisamente ahora vamos a enlazar con nuestro compañero Cristian Martínez. Él se encuentra en Torre de Tribunales, donde para este día se tenía programada la audiencia de primera declaración del exdiputado y expresidente del Congreso, Pedro Muadi, a quien se le acusa de la venta de plazas en el Congreso de la República, plazas denominadas como fantasmas. Cristian, buenas tardes. Vamos adelante con tu información. Gracias, William. Muy buenas tardes. En el juzgado 11º de instancia penal en estos momentos se ventila la audiencia de primera declaración del exdiputado y expresidente del organismo legislativo, Pedro Muadi Menéndez. En el desarrollo de esta diligencia judicial, el Ministerio Público ha presentado las imputaciones en las que vinculan a Muadi con al menos 30 plazas fantasmas creadas en el Congreso en el año 2013, cuando Muadi fungía como presidente de ese organismo. Además de eso, identificaron que movilizaban fuertes cantidades de dinero en 4 cuentas bancarias, por lo que la Fiscalía los indica de los delitos de asociación ilícita, peculado por sustracción y lavado de dinero. En la audiencia, la defensa del ex legislador indicó que Muadi confió en su asistente, Claudia María Bolaños, también involucrada en el caso, por lo que Muadi depositaba diferentes ingresos producto de sus empresas. También se apoyaron en una presentación en la cual entregó varios vouchers y transacciones junto con depósitos que eran usuales por las empresas del sindicado Muadi. Destaca que en esta misma situación hay 32 personas vinculadas al caso. Entre las pruebas presentadas contra los primeros sindicados están las declaraciones de 2 colaboradores eficaces que elaboraban como agentes de seguridad en el organismo legislativo. Según las investigaciones, Muadi pudo apropiarse de aproximadamente 2 millones de quetzales, producto de la venta de aproximadamente 30 plazas fantasmas en el Congreso. Y luego de analizar los elementos presentados y escuchar a las partes en las que Muadi se abstuvo de declarar, el juez José Eduardo Cojulún, juez 11º de primera instancia penal, expresó que existen indicios suficientes de su presunta participación activa y de su conocimiento en la comisión de los 3 delitos, por lo que resolvió ligarlo a proceso penal. En estos momentos el Ministerio Público y los querellantes del caso tienen la palabra y en la misma solicitando 3 meses de investigación para continuar con la investigación en este caso y solicitan también enviarlo a prisión preventiva, por lo que se declarará un tiempo para la defensa poder presentar sus alegatos y por último el juez José Eduardo Cojulún emitirá su resolución si decide enviarlo a prisión preventiva y a qué prisión, en este caso a qué cárcel, si la misma donde ha guardado más de 8 días prisión, que es en el Mariscal Zavala, o si decide enviarlo hacia otra prisión. De momento la audiencia continúa y esto es lo más relevante.